salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hola, es un gusto estar otra vez con ustedes y compartir un programa más de Ya Oíste. ¿Sabías que nosotros como trabajadores, trabajadoras, no solamente somos los únicos que podemos acceder al servicio médico y a las prestaciones o servicios que tiene el ISSSTE? Muchas veces uno piensa que cuando es trabajador del instituto, uno mismo es la persona exclusiva de percibir estas prestaciones. Pero ahorita nos van a sacar todas estas dudas para saber si realmente quién de nuestra familia se puede afiliar y quién no. Para eso está con nosotros el ingeniero César Rodríguez, que viene de la ventanilla única que tenemos aquí en Buenavista. ¿Cómo estás? Es un gusto saludarlos, como ya lo mencionaron, César Rodríguez a sus órdenes. Soy el supervisor de la ventanilla única aquí en Buenavista y pues con todo gusto aclararé las dudas que se tengan en relación con la afiliación de derechohabientes. Justo, afiliación de derechohabientes. Pero ¿quiénes serían mis derechohabientes para poder afiliarlos? Como bien lo dijeron, y a lo mejor era una mala apreciación, cuando uno es trabajador y se apega a los beneficios de la ley del ISSSTE, no es exclusivamente para ellos, es para su grupo familiar también. Esto viene en el artículo 41, donde se establecen qué familiares son los que pueden ser registrados y básicamente el principal beneficio que reciben es el seguro de salud. Los familiares que se pueden registrar son en orden descendiente, los hijos del trabajador, pueden ser de varios grupos familiares, los hijos de cónyuge, cuando el hijo de la esposa o el esposo no es hijo propiamente del trabajador, pero hay un matrimonio de por medio, se puede registrar a su menor. En nuestro mismo orden, concubina o concubinario, esposa o esposo. Y hacia arriba, en orden ascendente, nuestros padres, nuestros abuelos y en su caso, bisabuelos, si es que están con vida todavía, pueden ser registrados para que accedan al seguro de salud. Los hijos, hablemos primero de los hijos. ¿Hasta qué edad pueden acceder al servicio? Los hijos tienen una condición desde su nacimiento, cuando todavía no tienen una ciudadanía que se los avala un acta de nacimiento. Ellos los consideramos recién nacidos y les damos una prórroga de 60 días en caso de que al momento de su nacimiento hayan tenido algún problema médico y se encuentren hospitalizados. Existe una constancia expedida por nosotros para darles esa prórroga y que puedan recibir los beneficios del servicio médico hasta en tanto sean dados de alta y puedan obtener su registro y ahora sí cuenten con un acta de nacimiento que les permita acreditarse como hijos de trabajador. Desde ese momento y hasta los 18 años se pueden registrar únicamente presentando acta de nacimiento y CURP. Cuando el hijo rebasa los 18 años, le vamos a solicitar para una prórroga de servicio médico dos condiciones, cualquiera que cumplan. La primera es que estén vigentes realizando estudios de nivel medio superior o superior. Para eso les vamos a pedir una constancia del periodo vigente, ya sea trimestre, cuatrimestre, semestre o incluso año. Nosotros ingresamos la constancia en la base de datos y el sistema les otorga la vigencia hasta el periodo indicado. La otra prórroga es en el caso de los hijos mayores de 18 años que por alguna condición física o psíquica no puedan valerse por sí mismo y no puedan tener un trabajo remunerado. Esta prórroga se prolonga indefinidamente dependiendo de las condiciones de salud del derechohabiente, del familiar y puede ser incluso hasta de por vida, siempre y cuando el dictamen médico o la constancia médica establezca que la incapacidad es total, permanente y que no se va a poder valer por sí mismo. La vigencia de este derecho de la prórroga de recién nacidos a 18 años, ¿lo hacen por única ocasión o lo tienen que hacer su vigencia constantemente? La primera que te comenté, para que no haya ninguna duda, es un registro de recién nacido. En este caso, el menor no tiene nombre, ni tiene CURP. Entonces se registra únicamente por sexo, recién nacido o recién nacida. Cuando ya tiene una identidad otorgada con un acta de nacimiento, ahí va a estar vigente desde ese momento hasta que cumpla los 18 años. No hay que estar presentando alguna validación o alguna renovación de vigencia. En este caso no sucede, la vigencia es continua desde ese momento que nos ha pasado, que lo registran a los 5, a los 10 años, bueno, no hay problema, pero es desde ese momento hasta que cumpla los 18 años. Ya después, con las prórrogas que necesitan la constancia de estudios, sí es cada que tengan su constancia de, no sé, semestral
trimestral, cuatrimestral. Es correcto. El sistema de afiliación y vigencia cuenta con un beneficio para estos casos porque nosotros vamos a ingresar en la base de datos las fechas de inicio y término de periodo. Cuando concluye el periodo, que generalmente ellos empiezan periodos de exámenes y algunos periodos vacacionales, el instituto les otorga 2 meses de conservación de derechos. Esto los cubre para que puedan iniciar incluso el siguiente periodo y no haya un corte en su vigencia, para que no haya momento en que digan, ay, es que se te venció la prórroga y tú estabas de vacaciones y tuviste un percance y estás completamente fuera de vigencia. No, el ISSSTE otorga esos 2 meses de conservación y, como bien lo comentas, dependiendo los periodos que marca la constancia, ya sean trimestres, cuatrimestres, semestres o años, nosotros los ingresamos y en eso se basa la estimación de la vigencia para ese periodo. Ahí sí, una vez que vence, posteriormente tendrán que presentar la nueva constancia para hacer la renovación. Y nosotros también tener la certeza de que siguen siendo estudiantes vigentes. En cuestión de la documentación, ¿cuáles son los documentos básicos necesarios y a dónde tiene uno que acudir para darse de alta o dar de alta a sus familiares? Para todo familiar, los documentos básicos son 2: acta de nacimiento y CURP. Llámese el familiar que sea, ascendientes, descendientes o matrimonios o concubinatos. Para cada caso ya pediremos documentos adicionales. Ahorita ya hablamos de las prórrogas de estudios para los hijos mayores de 18 años. Mientras sean menores de 18 años, esos 2 documentos son básicos. Para dar la prórroga necesitamos la constancia de estudios vigente. Si fuera el caso de una incapacidad, entonces necesitamos el certificado médico o dictamen médico que determine la temporalidad de la incapacidad y del mismo modo la vamos a ingresar en la base de datos. Si hubiera una necesidad de prolongar esa prórroga, tendrán que acudir nuevamente al médico para una nueva valoración y que nos dé una temporalidad mayor, o bien el dictamen puede ser de manera total y permanente. Para el caso de los concubinatos, existen 2 tipos de registro. Cuando existe hijo procreado, requerimos adicionalmente de los ya mencionados acta de nacimiento y CURP del familiar, el acta de nacimiento del hijo procreado por ambos, la concubina o el concubinario y el trabajador. Si no hubiera hijos de por medio, entonces necesitamos una testimonial expedida por autoridad con fe pública, donde el trabajador manifiesta que ha vivido en concubinato con su pareja durante un mínimo de 5 años y que durante ese tiempo ambos se han mantenido libres de matrimonio. Entonces tenemos 2 registros de concubinatos, con hijo procreado y sin hijo. En el caso del matrimonio, vamos a solicitar la presentación del acta de matrimonio. Y en el caso de los ascendientes, vamos a pedir el acta de nacimiento del trabajador y un escrito del trabajador donde manifiesta su deseo de registrar a sus familiares porque ellos son dependientes económicos de él. Con eso hacemos el registro. Ya de manera adicional, si es que los familiares no viven en el mismo domicilio, requeriremos el comprobante de domicilio para hacerles el cambio de domicilio al familiar y el trabajador reciba servicio médico en la clínica que le corresponde y los familiares en la clínica de la entidad donde radican. Estos trámites los pueden hacer directamente en nuestra unidad administrativa de primer encuentro, que es la Clínica de Medicina Familiar, o en su caso en la representación del instituto de la entidad donde radiquen, o en su caso en la Ciudad de México en cualquiera de las 4 regionales. También hemos implementado los mecanismos de ventanillas para que sea más ágil este trámite y en todos los casos pueden hacerlo en la ventanilla única ubicada en Buenavista. En el caso de que sea en la clínica, ¿cómo saber qué clínica le toca? Por ejemplo, si es un trabajador que va entrando, va ingresando, ¿cómo saber qué clínica es la que le toca? En el caso del trabajador, el alta es distinta. El alta está normada en la ley y es responsabilidad de la dependencia y dar los datos al ISSSTE para que el ISSSTE lo incorpore a la base de datos. Esto genera algo que se llama aviso de alta de trabajador, y cuando se regresa el aviso de alta que el trabajador tiene el derecho de recibir una copia, ahí se indica qué clínica qué clínica se le asignó para recibir el servicio médico. ¿Cómo sucede esto? A través de su domicilio. Las clínicas son asignadas en base al código postal del domicilio particular del trabajador, porque es donde más prontamente puede acudir a recibir un servicio. No es el domicilio de la dependencia ni es el domicilio laboral, es el domicilio particular. Voy a entrar en otro detalle que algo que llamamos nosotros el alta por artículo 24. Entonces, si la dependencia da de alta correctamente al trabajador, la dependencia le va a dar al ISSSTE toda la información, CURP, nombre, domicilio, salario, dependencia y demás, para que el instituto haga ese registro en la base de datos y automáticamente el mismo trabajador, a través de los mecanismos ya implementados en la oficina virtual, pueda verificar en qué clínica le corresponde
corresponde el servicio médico. Pero este registro, de acuerdo a la ley, tiene un plazo que se puede llevar a cabo, y ese plazo son 30 días. Si durante esos 30 días de plazo no se ha dado el alta todavía oficial como trabajador, el trabajador tuviera la necesidad de recibir el servicio médico para él o para alguno de sus familiares, puede acudir a las mismas instancias, clínica, representación o ventanilla única, para solicitar un alta por artículo 24. ¿Qué es lo que nos marca el artículo 24 del reglamento que nos rige? Establece que si ya hay una relación laboral con una dependencia y la dependencia no lo ha dado de alta y hay una urgencia de recibir servicio médico, el trabajador puede acudir a darse de alta presentando documentación que sería acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP y de preferencia el último talón de pago emitido por su dependencia, o si es una alta nueva que todavía no se han generado talones, podría presentar una constancia de servicios emitida por la dependencia para que nosotros hagamos un registro y él pueda acceder, él o sus familiares, al servicio médico. Esto sí lo tienen que hacer directamente en la clínica o en la representación, y es cuando, vuelvo a repetirlo, existe una urgencia previa al plazo que tiene la dependencia para darlo de alta. Esto es súper importante porque hay mucha gente, bueno, a mí me ha tocado toparme con mucha gente que no sabe y se pone como en shock, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Quién me guía? ¿Quién me apoya? A veces se van a recursos humanos y les dicen, ay, no, vete a tu clínica. Bueno, pero ¿cómo me voy a mi clínica si no sé? Esto es muy importante y qué bueno que nos lo aclara. Sí, y además nosotros lo que hemos tratado de hacer del conocimiento general es el uso de la oficina virtual. La oficina virtual está dando a los trabajadores una información valiosa sobre su afiliación. Esta parte que nos comenta de la oficina virtual, ¿cómo es? ¿Se pueden registrar para ver dónde está su clínica? ¿Qué encuentran? Bueno, básicamente desde que inició el proceso de reforma de ley en el 2007 y 2008, el instituto puso a disposición de los trabajadores la oficina virtual. La intención era dar a conocer los bonos preliminares de pensión para el proceso de elección que se venía en el 2008. Sin embargo, la oficina virtual a lo largo de este tiempo ha servido para dar a conocer a cada trabajador la información que el instituto tiene registrado por parte de su dependencia, y obviamente lo que ellos han hecho en movimientos de directos a su registro, es decir, el registro de sus familiares, sus cambios de domicilio y demás. Por eso es importante que cada quien primero se registre en la oficina virtual, que el registro es muy sencillo, basta con que tengan a la mano su CURP, la CURP válida, la que está vigente ante RENAPO, y con ese dato van a poder hacer su registro como en un correo electrónico, es decir, van a generar un usuario, una contraseña, y van a poder acceder al expediente electrónico donde viene la información general, los datos generales del trabajador, domicilio, la clínica que le corresponde, los familiares registrados y cuáles están en vigencia y cuáles no, y el historial de cotización junto con su régimen pensionario. Esto está apoyando en este momento para los trámites previos a la pensión, porque ahí los trabajadores pueden verificar si su información está correcta para que cuando inicien ya formalmente el trámite de otorgamiento de pensión, pues este sea más ágil y más rápido. ¿Se busca en internet oficina virtual ISSSTE o cuál es la página? Sí, hay dos formas de acceder a la oficina virtual. Directamente la página es https://, oficina virtual todo junto, .iste.gov.mx. La otra es a través del portal del ISSSTE, www.gov.mx/ISSSTE, y hay un apartado que se llama servicios en línea. Ahí está la liga hacia la oficina virtual. Los dos nos llevan al mismo punto donde va a pedir que ingresemos nuestro usuario y nuestra contraseña para acceder a nuestro apartado de información, o en su caso está una palabra que dice registro. En caso de que no tengamos nuestro registro, le damos ahí y nos va a llevar a la petición de datos que, como se los comenté, básicamente es la CURP y la generación del usuario y la contraseña. Y que guarden la contraseña, porque a mí ya me ha pasado que se me olvida y cuando quiero entrar, ay, no es. Digo, es fácil restablecerla. Hay un procedimiento para recuperarla, pero básicamente lo que hemos hecho es que el trabajador vuelva a registrarse, nada más verificando que no meta el mismo usuario que había usado anteriormente. La contraseña no tenemos ningún problema, pero tenía que cambiar de usuario. Con el mismo CURP se puede volver a registrar. La CURP es un dato que va a pedirte para validar tu registro en la base de datos, pero el usuario y la contraseña ya los genera el trabajador. Por ejemplo, aquí en la planta baja, en el módulo que tenemos en la entrada del edificio, el módulo de atención al derechohabiente, los apoyan con ese registro y siempre lo registran con el usuario y le ponen la CURP. Entonces, si alguien de los que se registró ahí llegara a perder su acceso, ya no puede registrarse otra vez
vez con su CURP porque va a decir, bueno, ese usuario ya existe, tiene que registrarse con otro dato. En algunos casos le ponen el nombre completo, le ponen, no sé, algún apodo, como ellos quieren. Lo que pedimos es que sea distinto el dato para que en la lista de usuarios no se detecte que ese usuario ya existe y entonces le pueda dar entrada a un nuevo registro. Ya sea que te quieras volver a registrar o tengas que hacer tu registro desde el inicio, aquí en Buenavista te pueden apoyar. Así es, sí, sin problema. Y esto es beneficioso para las personas adultas mayores que a veces no tienen quien les apoye. Correcto. En este caso, para el otorgamiento de los créditos, por ejemplo, sí, muchas veces los pensionados están un poco ajenos al uso de herramientas informáticas, se acercan mucho a la ventanilla única para solicitar el apoyo para la impresión de sus comprobantes de pago mensuales, y en el caso ahora que se implementó el mecanismo de los créditos electrónicos, han acudido para que se certifique el crédito en cuanto ellos salen ganadores y se les pueda otorgar su préstamo. Entonces sí se les apoya a los adultos mayores, digo en general a toda la población, pero básicamente la gente que tiene un poco de dificultad con los equipos informáticos también se les brinda el apoyo. Con la tecnología. Así es. Aquí en las ventanillas únicas, no me quiero salir mucho del tema, pero quisiera saber cuántas ventanillas únicas hay en la Ciudad de México, dentro del país. Bueno, cada representación tiene un área de atención a público. Sin embargo, las áreas de atención a público están como segmentadas, ¿no? Aquí hay un área para créditos, un área para pensiones, un área para afiliación, están separadas. La idea de la ventanilla única como tal es la integración de esas tres áreas para darle un único servicio a un derechohabiente. Es decir, que yo afiliación no te voy a decir nada de pensiones, entonces pasa a la siguiente ventanilla. Que créditos no le va a decir nada de pensiones, entonces pasa a la siguiente ventanilla. No, sino que nos podamos apoyar para que cuando un derechohabiente viene a solicitar una información o incluso a solicitar una corrección de datos y ahora sí darle una información distinta derivada de esa corrección, pues esté sentado en un solo módulo, en una sola área, y que ahí le digan, oye, tu trámite lo pasé a afiliación, hicieron una corrección y nuevamente estás conmigo que soy de pensiones y te voy a dar una información de cómo te puedes pensionar. Esa es la idea de la ventanilla, la integración de las áreas, que nosotros podamos entre nosotros trabajar de la mano para brindarle al derechohabiente un solo servicio y no estarlo canalizando a diferentes módulos o diferentes ventanillas. Es así que el módulo inicial, la ventanilla inicial, se abrió en el 2019 aquí en Buenavista, y la idea fue, dado que funcionó bastante bien, hemos recibido muchas felicitaciones de parte de la derechohabiencia. Como somos una ventanilla central, pues la prioridad que tenemos es ser resolutivos, apoyarnos con nuestros compañeros de cada subdirección para resolver lo antes posible un caso que traiga alguna complejidad, y el modelo fue pues muy bien recibido y muy bien aceptado por la derechohabiencia primero y enseguida por nuestras autoridades. Es así que se está implementando replicar el modelo en las demás representaciones. En algunos casos es difícil porque implica la modificación de un área física. Entonces, como lo comenté ahorita, sí puede haber que pensiones estén en el rincón y afiliación está en la entrada, entonces no pueden hacer una ventanilla única porque están separados. La idea es que estén todos juntos e integrados. A lo mejor ahí es donde está un poco complejo el tema para hacer una integración total de áreas que permitan una atención más oportuna y calidad al derechohabiente. Aquí en la Ciudad de México, si no me equivoco, la única que está operando es la de la Delegación Oriente, pero hay interés en la Poniente de implementar su propia ventanilla única, la Norte, la Sur, y al interior de la República parece que están funcionando cuatro ventanillas únicas como modelo de ventanilla única de atención al derechohabiente. Las representaciones siguen dando la atención a nuestros derechohabientes, pero de manera separada. Claro, sería extraordinario que fueran mucho más y que se ampliara esta red, porque creo que agilizar estos trámites tan engorrosos que a veces por eso nos da hasta flojera, ¿no? Y decimos, ay no, es que tengo que ir aquí, allá, y no, gracias. Y no me van a dar solución. Que el objetivo claro de estas ventanillas es dar solución a tu problema. Sí, de hecho comentar que el personal que estamos aquí en la ventanilla, inicialmente recibimos una capacitación para trato al público, para trato a la gente, a pesar de que muchos de nosotros ya lo hacían. Podemos pensar que somos lo más cálidos, lo más amables, etcétera, pero siempre nos encontramos con que algo nos faltaba, ¿no? Nos faltaba un detalle. Y pues bueno, aquí tenemos quejas constantes de las representaciones del interior de la República
Oaxaca, es que no me atienden, no me hacen caso, no me escuchan, ni siquiera escuchan qué problemática tengo, ¿no? Por eso es que nosotros hemos recibido una cantidad bastante numerosa de felicitaciones y agradecimientos, porque hemos sabido, aparte de escucharlos y entender qué problemática tienen, pues sabérselas resolver, ¿no? Sí, lo ideal es que cada representación tuviera su propia ventanilla única, y en las entidades que, bueno, por su conformación geográfica tienen muy dispersa la representación de los municipios y demás, pudieran tener pequeñas ventanillas en lo que llamamos las UAPE, las unidades de afiliación y prestaciones, para que ahí también les pudieran orientar de una mejor manera y ser también resolutivos y dar una mejor atención a cada derechohabiente. Cualquier persona afiliada en el interior de la República puede acudir a cualquier oficina de representación o ventanilla única. No es necesario que acuda a la más cercana a su domicilio o zona de trabajo. Mira, aquí sí vamos a separar un poco las políticas de operación de cada área. El área de créditos y el área de pensiones sí son muy regionales, es decir, para el otorgamiento y algo que ellos le llaman regionalización de la pensión y la erradicación del pago, sí lo hacen a través de sus representaciones. Entonces, ellos prefieren que la pensión se otorgue directamente en la delegación que les corresponda. Los compañeros de crédito igual de la misma manera, cuando se otorga un crédito, por domicilio es donde van a dispersar el cheque y se lo van a entregar al ganador de ese crédito. En afiliación no. En afiliación nosotros somos un poco más con cierta apertura. Tan es así que una de las representaciones más cercanas, que es la norte, tenía una instrucción, no sé si todavía la sigan manteniendo, de atender a toda la derechohabiencia que se acercara. Puede ser para una orientación o puede ser incluso para un trámite. ¿Qué trámite es? Una constancia de vigencia, una prórroga de servicio médico, un cambio de domicilio, etc. Y que ellos lo pudieran hacer sin ningún problema, pero atenderlos. Lo más complejo para nosotros es el tema de las correcciones de historiales de cotización, y eso, nuevamente lo repito, se puede hacer en cualquier representación. ¿Por qué? Porque buscamos el registro del trabajador, aparece en la base de datos, corregimos, y si por alguna causa, porque el trabajador esté comisionado, no sé, esté radicando en otro lugar distinto a su lugar de residencia, se le puede hacer el trámite en donde esté y se va a ver reflejado en la base de datos que está a nivel nacional. Entonces nosotros no tenemos esa limitante de no tienes que ir a atenderte únicamente a la que te corresponde. Claro, también lo que buscamos es que haya una distribución equitativa y no saturar un área o una delegación porque digan, es que en esta representación me tratan mal, mejor me voy a la otra, ¿no? No, sino que tratar de ser equilibrados en este tema, que en todas atiendan correctamente, y nosotros que somos una ventanilla universal y centralizada, pues también les damos la atención. Han venido de muchas representaciones foráneas con algunas problemáticas y los hemos apoyado sin ningún problema. ¿Y tú? ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿Todavía no? Entonces, toma nota. Encuéntranos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Estamos como ISTEMX. Pero no te vayas, que esta entrevista continúa. ¿Qué pasa con la gente, ahorita que tocaste el punto de la gente comisionada? Los trabajadores que por diversas causas migran a otra ciudad y no se llevan a su familia en ese momento. Si su familia, sus derechohabientes, ya están dados de alta en su lugar de residencia, ¿qué trámites o cómo tienen que hacerles si en dado caso que migren a la ciudad donde el trabajador está establecido? ¿Qué trámite tienen que hacer para darse de alta en la nueva clínica? Primeramente, nuestra clínica de medicina familiar se convierte en nuestra primera unidad administrativa. Por lo tanto, esa clínica es la que va a atender al trabajador. Y lo que estamos pensando es, lo primero que puede necesitar es una incapacidad médica. La incapacidad médica la tiene que emitir única y exclusivamente la clínica que le corresponde al trabajador de acuerdo al domicilio que proporcionó. Tiene razón, puede existir que el personal o el trabajador se haya dado de alta en Oaxaca y por alguna causa lo comisionan a la Ciudad de México. El trabajador está en disposición de hacer un cambio de domicilio, pero al hacer el cambio de domicilio, todo su grupo familiar lo va a traer a la clínica nueva. Es decir, sus familiares que radican en Oaxaca tendrían el servicio médico en la Ciudad de México. Para eso nosotros tenemos el mecanismo de cambio de domicilio para el familiar derechohabiente. Es decir, el trabajador puede cambiar su domicilio y para él y su grupo se asigna una clínica aquí en la Ciudad de México. Y a su grupo familiar le cambiamos el domicilio a donde radican en Oaxaca o en la entidad que sea, y entonces
ellos reciben el servicio médico allá y así no hay esa movilidad del grupo familiar. Puede ser una comisión temporal, porque también sucede que nada más sabes que te vas a ir 3-4 meses y dices, voy a vivir temporalmente aquí. Entonces, en esos casos, con que el trabajador presente una constancia de que está vigente, aunque él tenga su domicilio ubicado en Oaxaca y su clínica corresponde en Oaxaca, con una constancia de que está vigente, se le puede atender aquí en la Ciudad de México. Se denominaría algo así como un trabajador fuera de zona, pero ante una emergencia puede ser atendido aquí en la Ciudad de México sin ningún problema. Hablando de las emergencias, que como mexicano todo lo dejamos para último momento siempre, creo que aquí es donde viene la importancia de tener limpio tu expediente. ¿Quiénes son tus derechohabientes? ¿Quiénes ya no son tus derechohabientes? Porque a la mera hora, o sea, llegas a urgencias a algún hospital o a tu clínica y ¡ay, no estoy registrado!, ¿no? Aquí quiero marcar bien clara esa importancia de tener el registro como se debe. Sí, cuando nació la oficina virtual, que básicamente nace por una iniciativa, aunque entró en operación por el mandato de ley que decía que el ISSSTE estaba obligado a dar a conocer a cada trabajador el bono preliminar de pensión que le correspondería para que en el 2008 pudiera hacer su ejercicio de derecho de opción. Se inició una campaña un poco más sólida para, primero, acelerar el proceso de liberar la oficina virtual y, en segundo, para darle ciertos atributos que al trabajador le faciliten ya para evitar acudir directamente a una clínica o a una ventanilla. Por eso es que la oficina virtual tiene varias, digamos, aplicativos, básicamente para el otorgamiento de un crédito, para revisar un saldo de crédito, para revisar su historial, sus beneficiarios, y se emite un documento que se llama como tal expediente electrónico único. Ese documento está conformado con la información que se ha recibido por parte de las dependencias de cada trabajador y que el mismo trabajador ha ido informando, que básicamente son cambios de domicilio y el registro de sus beneficiarios. Entonces, básicamente desde el 2007 se ha impulsado mucho el que cada trabajador tiene que estar al pendiente de ese expediente, como bien lo comentas, para que esté lo más certero y con la información más veraz, para que en caso de que el trabajador pueda retirarse o que venga una desgracia y el trabajador fallezca, pues la información sea la más concreta posible para un posible otorgamiento de beneficio pensionario y efectivamente no haya sorpresas posteriores, o bueno, dejemos las sorpresas, simple y sencillamente que metamos a nuestros familiares en una serie de trámites que el propio trabajador podía haber hecho y podía haber evitado, y sin embargo ahora tiene que obligar a sus familiares a estarlos llevando a cabo para el otorgamiento de una pensión, ¿no? Que me imagino que sí hay muchas sorpresas, que has tenido muchos casos que has visto de situaciones familiares que hasta les tocan ser mediadores. De alguna manera sí, efectivamente, somos mediadores. La ley del ISSSTE no nos permite movernos más de una mediación. El ISSSTE no puede definir a quién le otorga una pensión, pero sí efectivamente nos hemos llevado sorpresas del fallecimiento de un pensionado o de un trabajador, y cuando se acerca la viuda resulta que ya se está pagando una pensión a otra viuda, o en ese momento se acerca con nosotros una viuda y en la representación está otra viuda, y sí ha habido muchos casos. Entonces esto queda completamente fuera de manos del instituto. Nosotros no podemos resolver esas situaciones, pero sí existen esas sorpresas, los detalles que no conocían incluso los propios familiares, ¿no? Que en ese momento se van enterando que con razón se iba todo el fin de semana, ¿no? Entonces que se iba con la otra familia. Sí nos ha pasado. Nosotros tratamos de mantener lo más concreto de acuerdo a lo que nos diga el trabajador, pero si el trabajador pues también mantiene ciertos secretos, pues no los podemos descubrir de esta manera, ¿no? Es que eso es algo que el trabajador creo que de alguna manera lo lleva a él en su cuenta o en su historial personal y no lo platica con la familia, ¿no? Si en dado caso tiene una familia extra, Dos familias o más, supongo que se dé el caso que haya más de 2 familias, el trabajador confía o él cree que su registro de derechohabientes o beneficiarios son los que él considera que son adecuados, pero en algún momento puede él generar un cambio sin avisarle a su primer matrimonio o a su primer familia, y ahí genera ciertos errores o disturbios entre las familias. ¿Cómo podría explicar la manera en que el trabajador tenga de manera concreta limpio su historial y que en un futuro no le afecte todo esto, principalmente a su familia beneficiaria? Mira, lo que pasa es que este es un tema, yo creo que un poco más de costumbre, de la forma de ser, sobre todo de las personas mayores, porque antiguamente pues decían, ¿no? Si yo puedo mantener 2 casas, lo hago, ¿no? Es cierto que podemos tener registrada a la esposa, y la esposa tiene un acta de matrimonio que avala ese matrimonio. Puede ser un matrimonio de 30, 40 años, pero el trabajador también va a decir, yo tengo una concubina
concubina. Jurídicamente esa concubina no existe. ¿Por qué? Porque el concubinato es solamente con la persona con la que vive como si estuviera casado. Y obviamente no tiene que haber matrimonio de por medio, y aquí sí lo hay. Ahí digamos que la solución es muy simple. El matrimonio le gana al concubinato, pero si el concubinato decide demandar, entonces el ISSSTE da un paso atrás y se lo deja a un tribunal familiar para que resuelva quién tiene derecho de recibir la pensión. Lo complicado es cuando hay hijos, porque ahí sí, los hijos de trabajador, no importa de cuántos grupos sean, tienen derecho. Entonces, si hay una esposa registrada con 2 hijos, pueden ellos pensar al fallecimiento del trabajador en recibir la correspondiente pensión al 100%. Y resulta con que llega la supuesta concubina y dice, yo no quiero pensión, pero yo también tengo un hijo y ese hijo también tiene derecho. Ahí sí no pueden decir él no, porque hay un acta de nacimiento donde dice que el papá es el trabajador. Entonces, automáticamente viene una división de esa pensión, 50% y 50%. Y luego por ahí nos llega otra concubina que dice, pero yo también tengo otro hijo, un hijo de él, y entonces ya no es la sorpresa de la primera que dice, yo me iba a llevar la pensión al 100%, ahora me toca 50, pues ¿qué crees? Que toca 33 porque apareció un tercer grupo familiar y hay que dividir el monto de la pensión en 3. Eso sí no es evitable, tiene que hacerse por ley, porque al final de cuentas los 3 son hijos de trabajador. Probablemente las concubinas se pudieran quedar sin pensión, ¿no? La pensión para las concubinas o la esposa es una pensión de por vida. Ahí sí, si la esposa es la que tiene el derecho, ella se va a quedar con la pensión de por vida. Pero mientras los hijos sean menores de edad o sean mayores de edad, desde los 18 hasta los 25 años, van a tener que recibir su parte proporcional de pensión. Y esto es a lo que le llamamos pensionado indirecto. Es correcto. El pensionado indirecto es el pensionado que tiene registrado el instituto, que no generó derecho, es decir, nunca trabajó y cotizó para alguna dependencia incorporada, pero que tiene derecho a recibir una pensión por el lazo consanguíneo de con quien falleció. Puede ser una pensión de viudez, una pensión de orfandad o una pensión de ascendencia. Ya ves, Toño, mejor mantén al margen tu información. ¿Qué pasa con el servicio obstétrico para las hijas? Por ejemplo, si yo tengo una hija menor de 18 años, ¿tiene ese derecho de atención de servicio obstétrico? Aquí existen 2 tipos de servicio obstétrico y sí me gustaría puntualizar mucho en el segundo punto que voy a tocar ahorita, porque mucha gente lo desconoce y es muy importante. El primero es el servicio obstétrico para las hijas de trabajador, y la ley establece que podrán recibir el servicio obstétrico hasta antes de cumplir los 18 años. Es decir, una hija menor de 18 años pudiera resultar embarazada y el instituto le va a poder brindar el servicio obstétrico. Si esta hija cumple los 18 años y nos presenta una constancia de estudios, existe una prórroga de servicio médico, pero al momento de darle esa prórroga, nuestro aviso aparece con una leyenda, sin derecho a servicio obstétrico. Es decir, no importa que esté estudiando, no importa que tenga una incapacidad para trabajar y por tal motivo se le dé una prórroga, ya no va a tener derecho a recibir servicio obstétrico. Pero si es menor, sí. Este servicio obstétrico pues está previsto de alguna manera cuando sucede alguna situación, que esto es más frecuente al interior de la República que en la ciudad, que hijas menores de 18 años resulten embarazadas. Aquí pues la ley no lo indica, no hay ningún límite. Ha habido hijas que tienen 1, 2 o hasta 3 embarazos, y si los 3 embarazos suceden antes de los 18 años, lo único que tiene que hacer el trabajador es presentar una constancia expedida por autoridad con fe pública donde indique que la hija es menor de edad, es dependiente económico del trabajador, no vive en concubinato y no está casada con nadie. Y es así, entonces conserva condiciones que permiten que el trabajador sea su único sustento, y entonces se le da el derecho al servicio obstétrico. Ojo, atendiendo el caso de que al nacer el bebé es nieto de trabajador, entonces el bebé es un no derechohabiente, la hija sí. Si en dado caso que hoy yo estoy embarazada, mi mamá es la trabajadora y llegamos al hospital por urgencia, pero mi mamá desconocía que a mí me podían dar el servicio y no estaba registrada, ¿aún así me dan el servicio? El servicio médico es muy difícil que lo nieguen. Sí van a poner alguna traba administrativa, pero al final de cuentas la condición de salud es importante. Adicionalmente, existe un convenio de atención obstétrica. Ese convenio de atención obstétrica lo tienen diversos institutos de seguridad social, incluyendo el ISSSTE, donde se puede atender la emergencia obstétrica en el momento y no hay una validación de eras o no eras derechohabiente, ¿sí? Pero estamos hablando de una emergencia médica. El servicio obstétrico generalmente implica un seguimiento a la gestación, a todo esto, ¿no? Aquí no, aquí solamente estamos hablando de una emergencia. Entonces, si se presenta una emergencia que el médico valora como emergencia obstétrica,
No importa quién seas, siendo no derechohabiente, no cotizando o no teniendo ningún familiar que cotice al ISSSTE, el ISSSTE te puede dar el servicio. Te estabilizan, te dicen, ahora sí, vete a tu servicio médico y síguete atendiendo allá, pero yo ya cumplí con ese convenio de atención obstétrica. Lo mismo un trabajador o un derechohabiente del ISSSTE pudiera atenderse en otro lado con un servicio médico que esté en ese mismo convenio. Porque es una urgencia. Ahí sí, pero cuando se trata de una posible beneficiaria del instituto, generalmente lo que hacen administrativamente es ingresarla y en la hoja de ingreso le ponen un sello que dicen no derechohabiente, pero invitan al trabajador a que acuda a un área de afiliación y vigencia a regularizar la situación de su hija. Y en ese momento, pues es cuando se movilizan. Por eso también es importante mencionar que el ISSSTE no es un lugar de servicio de emergencia. Es un sitio de seguridad social, es un instituto que ofrece servicios de diversas prestaciones y demás, pero básicamente el servicio médico está encaminado a la prevención, a la rehabilitación, a tratamientos y en su caso a emergencias, pero no nada más para emergencias. Entonces, para que no dejemos las cosas hasta el final, ¿qué es lo que tiene que hacer el trabajador? Conseguir con una autoridad con fe pública esa constancia que mencioné, que se acredite que tiene dependencia económica, es menor de edad, no está casada y no vive en concubinato con nadie. Y con eso el servicio médico ya le puede dar la atención que corresponde. Los hijos del trabajador, estando en un matrimonio o en un concubinato, fuera de alguna de estas dos opciones, que llegara a tener más hijos, ¿todos ellos tienen el derecho de salud? Los hijos de trabajador que estando ellos casados. Retomo la pregunta. Yo estoy casado, tengo hijos y están dados de alta. Fuera de mi matrimonio, tengo otros hijos. ¿Ellos también tienen el derecho de salud? Sí, y así tenga otros hijos en otros... son hijos de trabajador. O sea, sí, sin importar, sonará exagerado, pero sin importar el número de hijos que el trabajador tenga, ¿todos ellos tienen el servicio de salud? Sí, porque son otros hijos. Sí, porque son hijos de trabajador. Es correcto. Basándonos un poco en la lógica y en el debiera ser, el grupo familiar pues estaría conformado por los abuelos, los padres, 1, 2, 3 hijos y se acabó, ¿no? Pero las cosas no funcionan muchas veces de esa manera. Entonces, sí es posible que el trabajador tenga un núcleo familiar fijo, pero tenga hijos fuera de ese núcleo familiar. Si el acta de nacimiento de esos hijos dicen, eres el papá y es trabajador, o ella es la mamá y es trabajadora, tienen derecho al servicio médico del ISSSTE. Por eso, ahorita comentábamos el tema de las pensiones indirectas. Sucede que pueden reclamar un derecho a una pensión porque son hijos de trabajador. Ahí no importa que los concubinatos o los concubinarios o las concubinas o un segundo matrimonio, a lo mejor ahí sí fuera de ley porque no se debería de haber vuelto a casar, pero bueno, puede haber 2, 3 esposas en diferentes entidades, no puedan recibir la pensión ellas, pero los hijos sí. Pero estando el trabajador vigente, si el trabajador tiene hijos fuera de ese matrimonio, sí los puede registrar como beneficiarios porque son hijos de trabajador, no importando que el segundo apellido, y ahora que también ya estamos manejando el tema de la decisión de cómo van a ir los apellidos, mientras que sean hijos de trabajador, tienen derecho al seguro de salud. También existen situaciones cuando las abuelas, los abuelos cuidan a sus nietos, pero los papás se desentendieron, pero las abuelas son trabajadoras o los abuelos son trabajadores, no pueden afiliar a sus nietos. Es correcto. La ley establece solamente el registro de descendientes en línea directa, hijos, al mismo nivel, esposa, esposo, concubina, concubinario y los ascendientes que pueden ser padres, abuelos y si hubiera el caso, bisabuelos. De hecho, no maneja el término nietos, ni sobrinos, ni hermanos, porque se han recibido solicitudes de gente que dice, oye, mi hermano está incapacitado y tú puedes dar de alta a quien depende económicamente de mí. Entonces, como mi hermano depende económicamente de mí, pues quiero darlo de alta, sí, pero el único dependiente económico que se recibe son los ascendientes, nada más. O en su caso, los hijos de nuestro cónyuge, es decir, los hijos de nuestra esposa o de nuestro esposo. Nos casamos, pero mi pareja ya tenía un hijo. A ese hijo sí le puedo dar la seguridad social, siempre y cuando yo manifiesto que por ese matrimonio, ese hijo depende de mí. Aunque no tenga mi apellido. Aunque no tenga tu apellido, porque hay una opción para registro de hijos de cónyuge, pero son las únicas dependencias que se reciben. Los demás, porque yo manifieste que está conmigo y depende económicamente de mí, no se pueden dar de alta. Entonces, tienes razón, sucede tristemente el abandono de los hijos por la situación que sea, por un accidente, por fallecimiento o incluso por problemas de drogas, de alcoholismo, lo que sea, y los que se quedan a cargo de los menores son los abuelos. Entonces los abuelos inician un procedimiento ante instancias judiciales para que se les otorgue la custodia o la tutela y efectivamente lo logran, pero en el documento siempre dice que la tutela o la custodia se le otorga al abuelo. Cuando ellos traen un acta de nacimiento siempre van a aparecer en el rubro de abuelos, por lo tanto no podemos hacer un registro aunque
aunque lleguen con una idea, es que a mí me dijeron que es como si fuera mi hijo. Sí, ya lo registré y ya es como mi hijo, ¿no? Entonces ya es como mi hijo, sí, ya tengo la custodia, es como si fuera mi hijo, sí, como si fuera, en obligaciones y en derechos, pero jurídicamente, que a mí lo que me sustenta es el acta de nacimiento, siempre me va a decir que el señor o la señora es su abuelo, y la ley del ISSSTE no me permite ese tipo de registros. Es complejo, pero aquí tendría que hacerse quizás un procedimiento de adopción. ¿Por qué complejo? Porque se trata de tu propia familia. ¿Cómo voy a adoptar a mi familiar, no? Puede ser un proceso largo, tiene que estar debidamente sustentado, y a lo mejor el principal sustento es para darle el servicio médico en el ISSSTE, ¿no? Pero cuando en el acta de nacimiento del menor diga tu mamá o tu papá están acá y es el abuelo que puede ser trabajador pensionado, entonces ya se convirtió en hijo de, hasta ese momento. Hasta una forma injusta de ver esta situación, ¿no? Bueno, estos supuestos. Podría ser justa e injusta, digo, nosotros resolvemos de la mejor manera situaciones que nos son ajenas. Claro. Que en este caso es el abandono de los hijos, ¿no? Es que sí podría sonar como, ahorita ya entendiendo todo el panorama, sí se podría tomar como algo injusto, pero como lo dices, es algo que simplemente te riges bajo la ley y tú ves los datos y dices, lo siento, o sea, sí tienes la tutela, tienes la custodia de tu nieto, pero al final termina siendo el abuelo, termina siendo la abuela, y por más que quiera, no te puedo ayudar, ¿no? Y siempre lo va a hacer, o sea, no cualquier documento que se emita siempre va a decir, sí, se le dio la custodia, sí, se le dio la tutela, abuelo. Pasas a ser como la mamá, pero en términos legales eres la abuela. Estamos hablando de abuelos, pero puede ser a un tío, sale peor, ¿no? Pues ni siquiera esa figura está contemplada en la ley, ¿no? Entonces también puede ser eso, ¿no? Que diga, oye, yo me quedé con mis sobrinos. Pues el registro de sobrinos no existe. Pero cuando hay adopción, Cuando hay adopción, sí. Porque entonces el documento, el acta de nacimiento del menor cambia y dicen, ahora tus papás son ellos. Que puede ser una adopción externa o una adopción de un familiar. Ahí sí. Ya se convierten en hijos de trabajador o pensionado. Cuando los dos padres son trabajadores, ¿quién es el que tiene que afiliar a los hijos? Es indistinto. La ley establece que se puede hacer un registro. Y hay una condicionante, que para hacer ese registro, los familiares no deben tener derechos propios en el instituto o en algún otro instituto de seguridad social. Por lo tanto, pueden decidir quién lo registra la mamá, lo registra el papá. Cuando uno de los dos lo registra, el otro ya no podría, porque entonces ahora esos hijos ya tienen derechos en la ley del ISSSTE por el primer padre, ¿no? ¿Sucede que haya un doble registro? Sí ha sucedido. Lo que pasa es muy complicado para nosotros en base de datos, que es la única forma de validarlo, programarlo y decir, oye, espérame, es que ese familiar ya estaba. Sí es un poco complejo, es detectarlo, pero hay veces que nos resulta fácil. Hay veces porque llegan y dicen, oye, mira, yo quiero registrar a mis hijos, hoy también el papá, no, pues espérame, ya no. Lo que sí les pedimos o les informamos es que en caso de que el que los tenga registrados llegara a perder el empleo, entonces sí, el padre que sigue con derechos vigentes puede hacer el registro del grupo familiar para que conserven su derecho al seguro de salud. Pero por ley no deberían estar registrados dos veces. Igualmente si trabajan en alguna otra institución de salud. Hay una condición de los sistemas de salud, precisamente para no llegar a la saturación, donde nos dicen que preferentemente cada quien recibe el servicio médico donde le corresponda. Hay muchos servicios particulares, ahí sí, pues donde corresponde, pues el que paga es el que tiene el derecho, ¿no? Pero en los servicios de salud pública muchas veces pensamos el ISSSTE es mejor que el IMSS, el IMSS es mejor que el ISSSTE. Entre IMSS e ISSSTE no hay una relación estricta para saber qué familiares están registrados. Entonces, sí, uno como trabajador cotizante al IMSS tiene el derecho de registrar a sus familiares. Yo registro a mi esposo y a mis hijas. Pero como yo trabajo en el ISSSTE o cotizo al ISSSTE, yo tengo el derecho de registrar a mi esposa y a mis hijos. Lo pueden hacer en ambos institutos. La idea es no saturarlos y duplicar. ¿Por qué? Porque puedo decir, oye, se enfermó el niño, llévalo al IMSS. No, pues es que sí lo atendieron bien, le dieron un montón de medicinas, pero a ver, llévatelo al ISSSTE, a ver a qué le dicen allá. Y entonces ya recibió un servicio médico en el IMSS y ahora va por un segundo en el ISSSTE. Y eso puede ser una minucia, pero a la larga, y si muchos piensan de esa manera, pues van a hacer o a retrasar consultas o a quitarle el derecho a alguien que pues es su única salida es el IMSS o el ISSSTE, y por meter al hijo pues ya no alcancé cita para ese día, ¿no? Y a lo mejor tengo que programar mi cita hasta la otra semana, ¿no? Entonces hay que también ser un poquito conscientes, pero los servicios de salud pública sí tienen esa consigna, que cada trabajador y su grupo familiar reciban el servicio médico donde les corresponde. Hay otro supuesto, un pensionado del ISSSTE puede registrar a sus derechohabientes. Sí, claro que sí. Sí, está en ley que los trabajadores, los pensionados o los ex trabajadores que están pagando continuación voluntaria, siempre y cuando sea que estén pagando el seguro de salud, pueden hacer el registro de familiares.
Puedes escuchar este y todos nuestros episodios de forma gratuita en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Music y ahora también en iHeartRadio. Encuéntranos como ISSSTE Podcast. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Si mi padre es pensionado por el instituto y mi madre es pensionada por el Seguro Social, ¿yo la puedo dar de alta a ella en el ISSSTE o ella tiene que seguir con su servicio de salud en el IMSS? Es posible que se haga el registro, nada lo impide. ¿Por qué? Porque la ley te dice, tú puedes registrar a estos familiares y tú puedes registrar a tus ascendientes sin ningún problema. Cuando tu mamá cotizó y generó un derecho de pensión por 2,000 y tantas semanas, estamos hablando de 30 años aproximadamente o hasta más, pues ya se ganó primero cotizó para tener un derecho a servicio médico en el IMSS y luego a través del otorgamiento de la pensión el servicio médico va implícito. Entonces ya se ganó ese derecho, ya está dentro de su paquete de seguridad social otorgado por el IMSS. Resultaría un poco raro decir, bueno, ya, ¿por qué la registro ante el ISSSTE? Sería volver al mismo punto de duplicar. Sería volver al mismo punto, sí. Porque ella se ganó su derecho de tener el servicio médico en el IMSS para que la registre ante el ISSSTE, ¿no? Pudiera ser esa misma situación. Aquí, aunque pudiera darse el caso y sí hacer el registro, no es tan complicado, por ejemplo, como cuando es trabajador. ¿Por qué? Porque nos ha pasado, hay casos de trabajadores, tocando un poco el tema de la continuación voluntaria. Yo cotizo al ISSSTE y yo pierdo el empleo, pero resulta que mis padres estaban recibiendo un tratamiento médico en el ISSSTE. Entonces, yo no necesito el seguro de salud. Es más, si mi esposa trabajara o cotizara al gobierno, me puede registrar como familiar ante el ISSSTE, pero no puede registrar a sus suegros, o sea, a mis papás. Entonces mis papás pierden el derecho al servicio médico. ¿Cuál es la salida del trabajador? Pagar la continuación voluntaria para el seguro de salud. Y entonces, pagando la continuación voluntaria, yo ya les doy el derecho a ellos para que puedan seguirse atendiendo en el ISSSTE. Y terminen o continúen su tratamiento. Continúen con su tratamiento. Ajá. Pero ¿qué pasa si yo adquiero un empleo, pero ahora cotizo al IMSS? La lógica me diría, llévate a tus papás al IMSS. ¿Cuál es la complejidad aquí? Que tienen que iniciar su tratamiento de cero, porque el IMSS va a decir, ¿y ustedes quiénes son? Mira, es que ellos traían un problema así. No, ¿sabes qué? No. Yo tengo que iniciar de cero, tengo que revisar cuando ya hay un tratamiento de por medio. Entonces, en este caso suena raro, pero el trabajador pudiera hacer el pago de continuación voluntaria ante el ISSSTE, pero él no va a poder ir al servicio médico del ISSSTE. ¿Por qué? Porque si es cotizante del IMSS y se llega a enfermar, lo que le van a pedir son incapacidades del IMSS, no del ISSSTE. Entonces, cotiza y tiene su servicio médico en el IMSS, pero está pagando continuación voluntaria en el ISSSTE para el tratamiento de sus familias. Y eso se puede, es posible. Sí, se puede, es posible. Es posible hacerlo. Este trámite de continuación voluntaria también se hace ante el área de afiliación y vigencia, en la ventanilla única. ¿Y cuáles son los requisitos? Ok, primero, nos queda muy claro qué es la continuación voluntaria. La continuación voluntaria está estipulado en la ley del ISSSTE y es cuando el trabajador voluntariamente quiere continuar con los beneficios que le da la ley del ISSSTE. Hay varios seguros que se pagan, como nosotros los cotizamos como trabajadores, pero cuando somos extrabajadores ya no tenemos acceso a todos esos seguros. Es decir, yo no puedo pagar un riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque no estoy trabajando. ¿Dónde voy a sacar un accidente de trabajo si no estoy trabajando? Tenemos básicamente el pago de 3 seguros: seguro de salud, seguro de retiro, cesantía y vejez y seguro de invalidez y vida. El seguro de salud es el que me permite a mí continuar recibiendo el servicio médico del ISSSTE para mí y mi grupo familiar. Mientras yo esté vigente en continuación voluntaria para el seguro de salud, puedo hacer el registro o la baja de familiares sin ningún problema. El requisito que se me pide es mínimo 5 años de cotización al instituto. Ese sí es un requisito que está en la ley abrogada y en la ley vigente. Tengo que demostrar que coticé mínimo 5 años al servicio al instituto para que me puedan permitir el pago de continuación voluntaria al seguro de salud. El siguiente es el seguro de retiro, cesantía y vejez, que le llamamos coloquialmente RCB. Mientras yo esté pagando el seguro de RCB, mi antigüedad va a seguir aumentando. Como yo soy extrabajador, mi antigüedad se queda en 20, en 25 años, ¿no? Pero si yo accedo al seguro de RCB, voy a ir pagando y al siguiente año ya tengo 26 años, y al siguiente ya tengo 27, y al siguiente 28, y puedo, al estar pagando ese seguro, acceder a un derecho de jubilación. Y el último es el seguro de invalidez y vida. El seguro de invalidez y vida es el que me protege a mí como trabajador para que eventualmente, si yo tenga una situación que no me permita tener o generarme un trabajo remunerado, el instituto, bajo las condiciones que tenga, me pudiera dar una pensión de invalidez. Son los 3 seguros que se pueden pagar. Este trámite se estipula que
el trabajador o el ex trabajador lo puede presentar dentro de los siguientes 60 días hábiles a la baja del empleo. Y si yo coticé esos mínimos, ese mínimo de 5 años, al entrar al registro voluntario, ¿toman en cuenta esa antigüedad de 5 años para una futura... la antigüedad se sigue manteniendo, pero ojo, si tú decides pagar solamente el seguro de salud, si tú tienes 5 o 6 años, se te autoriza la contratación del seguro de salud, pero si tú pagas el seguro de salud, tu antigüedad se queda estancada en esos 5 o 6 años, porque no estás pagando RCB. Pero si tú decides pagar RCB, entonces esa antigüedad va a ir aumentando. Aunque no estés trabajando. Aunque no estés trabajando, es correcto. Y para la gente que necesite la información del registro voluntario, tiene que acudir directamente al área de afiliación y vigencia de su ventanilla única o al área de atención al derechohabiente que tengan más cercana para que tengan la información más certera y más clara. Es correcto. De hecho, en el portal del ISSSTE están los requisitos para la contratación. En la oficina virtual misma están los requisitos para la incorporación y la contratación de la continuación voluntaria, pero también pueden acercarse porque una cosa es que lo leamos, otra cosa es que lo entendamos fácilmente, ¿no? Entonces sí, claro que sí pueden acudir al área de afiliación y vigencia en la representación que les quede por su domicilio o aquí en la ventanilla única en Buenavista. Y para la gente que jamás ha cotizado al instituto y quiere utilizar el registro voluntario, ¿también lo puede hacer? Es continuación voluntaria. Esta parte de la contratación de la continuación voluntaria para alguien que nunca ha cotizado al ISSSTE no existe. En el IMSS sí existen mecanismos para darse de alta. En el ISSSTE no. Es más, tan es así que el único que está facultado para contratar continuación voluntaria es el extrabajador. ¿Por qué lo menciono? Porque ha pasado que un trabajador llegara a fallecer y puede o no haber una transmisión de pensión. Y si hay una transmisión de pensión, pues se la van a dar a la esposa o al esposo. Pero los padres se quedan fuera. De acuerdo a la ley del ISSSTE, hay un orden para el otorgamiento de las pensiones por muerte de trabajador y los ascendientes siempre quedan al final. Los ascendientes entran cuando no hay esposo, no hay esposa, no hay concubina, no hay concubinario y no hay hijos. Entonces, si hay un esposo o una esposa, la pensión va para allá y los padres dicen, oye, yo quisiera pagar porque yo estaba recibiendo un tratamiento médico en el ISSSTE, quiero pagar y yo tener el derecho. No pueden pagar. Cuando un trabajador fallece antes de tener el derecho de la pensión, que en términos de ley para décimos transitorios son 15 años y para cuenta individual son 3, si muere teniendo 2 años, 3 meses o muere a los 14 años de servicio, los familiares no pueden pagar continuación voluntaria para completar esa antigüedad y tener el derecho de una pensión. Solamente la puede pagar el ex trabajador para que no haya ninguna duda. Y efectivamente, la afiliación voluntaria al ISSSTE no existe. Solamente es contratar lo que ya se traía siendo trabajador. En el servicio de afiliación y vigencia no hay discriminación. Me refiero cuando hay una persona que es parte de este movimiento LGBT. No hay discriminación. No, fíjate que qué bueno que tocas este punto. Nos han preguntado por parte de Presidencia los programas, los mecanismos, los procedimientos que hacemos para darles una atención especial a este sector de la población y siempre decimos que no lo tenemos. ¿Por qué? Porque para nosotros los trabajadores siempre han sido igualitarios todos. La ley dice que el que va a recibir la pensión es el cónyuge. Nunca se establece o se estableció el cónyuge varón de la trabajadora o la cónyuge mujer del trabajador. Esto sí lo establece para los casos de concubinato, pero también esa parte ya está resuelta. Entonces, al día de hoy, nosotros podemos hacer registros de parejas del mismo sexo sin ningún problema. Todavía hasta hace 3-4 años, los registros se llevaban de manera centralizada. A lo mejor eso generaba un poco el tema de hay una discriminación, ¿no? ¿Por qué? Porque llegaban a la clínica y decían, oye, que son mis papeles, quiero dar de alta a mi esposo, yo soy hombre, quiero dar de alta a mi esposo. Y dicen, híjole, no se puede. ¿Sabes qué? Vete a centrales. Aquí no. ¿Por qué no? También hay que entender que es un sector un poco vulnerable y un poco sensible. Ya, pues me estás discriminando. ¿Por qué me estás diciendo que no? No, más bien era, a ver, te tomo tus documentos, tienes que esperar unos días, se envía a centrales, me regresan el registro y ya tienes a tu familiar registrado. Pero no lo entendían muchas veces de esa manera. Al día de hoy ya lo hacen directamente en las representaciones y en las clínicas y lo mismo que una pareja heterosexual, se les piden los mismos requisitos, la misma documentación para que se haga el registro tanto de matrimonios como de concubinato. Qué padre que ya se reguló todo esto, ya que sin miedo una persona que tiene su pareja del mismo sexo puede llegar a hacer su afiliación y vigencia. Sí, nosotros no tenemos ninguna limitante ni ningún procedimiento especial para el caso de ellos. De hecho, aquí en la ventanilla pues lo recibimos, es un trámite que nos toma 15 a 20 minutos, lo hacemos y se van con su trámite ese mismo día sin problema.
hay trabajadores que, a pesar de tener familia, jamás dan de alta a sus familiares y en alguna cuestión pierden la vida. ¿Qué sucede ahí? ¿Hay forma de que los familiares cercanos, en este caso si hay hijos o hay esposa y jamás los dio de alta, pueden reclamar una pensión? Sí, claro que sí. Las pensiones son reclamadas acreditando documentalmente el derecho. Tenemos un tema solamente por cuestiones de auditoría con los registros de concubinatos, pero una de las situaciones que presenta la ley, que la platicamos ahorita, es él trabaja y cotiza para el gobierno y cotiza para el ISSSTE, ella también. Entonces, por ley, pues no tiene necesidad de darse de alta, ¿no? Eso es un motivante de que no existe en la base de datos, pero hay documentos que acreditan el matrimonio o que acreditan el concubinato. Lo complicado es cuando en la base de datos de un trabajador de 25, 30, 40 años de servicio nunca dio de alta a su concubina. Y resulta con que con la concubina pues nunca tuvo hijos. Y resulta con que la concubina no tenía derechos propios. Así como, ¿y de dónde apareciste, no? ¿Por qué me apareces de la nada? Esos son los casos que estamos revisando más a detalle para no incurrir en alguna falta. ¿Por qué? Porque incluso hasta nos han presentado las testimoniales de concubinato y dicen, aquí están los dos INEs, las credenciales para votar. 1 y 2 domicilios. ¿Qué pasó? ¿Por qué tienen 2 domicilios, no? Si se supone que un concubinato, Código Civil, es la convivencia entre 2 personas como si estuvieran casadas, ¿por qué tienen 2 matrimonios? 2 domicilios, perdón. Eso son situaciones que estamos revisando más a detalle. En el tema de los matrimonios, no, porque existe o hay de por medio un acta y lo único que tenemos que validar es que al momento del fallecimiento ese matrimonio esté vigente. ¿Cómo lo hacemos? Porque actualmente el registro o los registros civil están subiendo todas sus actas a una plataforma donde podemos consultarlas y validarlas y ellos me dicen, esta acta no tiene ninguna anotación marginal, ok, entonces no hay ninguna disolución de vínculo matrimonial, podemos validar que es un matrimonio válido. En los casos de los concubinatos, como lo comenté ahorita, oye, ¿por qué nunca te había registrado? Pues se le olvidó, se le pasó, a ver, ¿y tienen hijos? Sí, aquí está, mira, un hijo de 20 y otro de 15. Eso nos da una validez de que es un concubinato que sí se dio como tal porque hay hijos de por medio. No, por alguna causa no tuvimos hijos, pero es que yo cotizaba al IMSS. A ver, pues aquí está, a lo mejor por eso no la dio de alta. Y hay una situación, ¿no? Pero cuando no cotizó en ningún lado y cuando no hay hijos y cuando entonces nos vamos a la parte jurídica. Preséntame tu jurisdicción voluntaria de concubinato. Y ahí me tienes que decir, aquí está mi INE, aquí está el INE de él o de ella y ambos tienen el mismo domicilio. Ok, entonces ya podemos determinar que hubo una convivencia en el mismo domicilio. Cuando estas situaciones no se cumplen es cuando hay un rechazo y digo, no es un rechazo tajante, pero administrativamente sí tenemos problemas para este tipo de registros, entonces preferimos que se resuelva de otra manera. Pero sí es posible, de hecho, cuando fallece un trabajador, alguien por ahí en alguna ocasión dijo, oye, yo quiero registrar a mi esposa para que cuando yo me muera le den la pensión. No se puede, o sea, no es para eso, es para que ella reciba el servicio médico porque tú estás vigente, pero no existe un mecanismo en la ley que diga, hay un registro porque como cuando se muera se le va a dar la pensión automáticamente. No, ella tiene que acudir a una ventanilla con ciertos documentos para cambiar su estatus de familiar derechohabiente a pensionada indirecta. Entonces, indistintamente se tienen que hacer trámites, no los podemos evitar. Tenemos que validar documentos, tenemos que validar situaciones, sucesos y demás para decir, ahora sí, pensiones ya validó que si es factible otorgar esa transmisión de pensión, le voy a dar la información, afiliación y vigencia para que la registre en la base de datos y quede como posible deudo y ellos puedan hacer el otorgamiento de la pensión. Eso es inevitable. Tienen que presentar documentación. Si en ese inter no están registrados, pues se hace el registro ya validando que efectivamente es un familiar que va a recibir ese de beneficio pensionario. Estamos hablando de la ley del ISSSTE. Correcto. Todo esto está dentro de la ley del ISSSTE. ¿En qué artículo está mencionado? Los familiares están en el artículo 41 y aparte en el artículo 6, donde vienen todas las descripciones de ley, si no me equivoco, es la fracción 12, donde hace mención de los familiares derechohabientes que tienen derecho a un registro. Por eso ahorita, si me permiten, para tomar el tema de los servicios obstétricos que les comenté, el segundo punto, la ley establece que nuestros familiares derechohabientes serán la esposa o el esposo. En caso de no haber esposa o esposo, un concubinato que se puede acreditar de 2 maneras, con una convivencia mínima de 5 años o habiendo de por medio un hijo procreado, y los ascendientes, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, si los hubiera, siempre y cuando existe un documento que lo hace el trabajador de su propia mano, donde manifiesta que esos ascendientes dependen económicamente de él. En el tema de los hijos, es factible hacer el registro de los hijos
de nuestro cónyuge. Es decir, yo me caso y mi pareja ya tiene un hijo o una hija, no está a mi nombre, no es mi hija, pero depende económicamente de mí. Hay que presentar un documento donde yo manifiesto que ella depende de mí y se da el alta como hija de cónyuge. Hijos de concubinato no, eso sí no está permitido, pero hijos de cónyuge sí. Entonces, esos son los familiares que están registrados. Pero existe una figura que está normada dentro de los servicios condicionados de atención obstétrica y que mucha gente no conoce. Les cuento rápidamente una anécdota. Del interior de la República, si no me equivoco, de Tamaulipas, 2 jovencitos, ella está embarazada y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Pues hay que darte de alta porque él ya cotizaba al ISSSTE, creo que tenía como 19 o 18 años. ¿Y cómo te puedo dar de alta al ISSSTE? ¿Cómo la doy de alta al ISSSTE? Ella tenía creo que una diferencia de 2 años menor que él, pues por concubinato. Entonces se fueron a una unidad, un ministerio que tiene fe pública y levantaron un acta donde decían que tenían 5 años viviendo juntos. Dije, caray, cuando me la mandaron para acá, caray, espérame. Eso quiere decir que ellos están viviendo desde los 14, desde los 12 años, o sea, ¿cómo, no? Y lo que hablamos con la gente de la representación fue, pues es que es la única forma de salir del paso. Existe una tercer figura de registro de pareja que muy pocos conocen y básicamente está dentro de lo que llamamos servicios condicionados de atención obstétrica. De hecho, por eso tienen ese nombre, porque tienen una condicionante. Es el registro de mujer. ¿Quién es la mujer? La mujer es la que está gestando un hijo de trabajador, pero que no ha nacido. Y que esa mujer ni tiene los 5 años de concubinato, ni está casada con el trabajador. Es decir, no me cumple el supuesto del matrimonio, no me cumple el supuesto de los 5 años, pero tampoco me cumple el supuesto del hijo procreado, porque el hijo no ha nacido. Pero para eso tenemos el registro de mujer. La mujer se puede registrar en la base de datos para que reciba la atención obstétrica en lo que nace ese bebé. ¿Por qué se llama condicionado? Porque la condicionante es que al nacer el bebé tiene que registrarlos a los dos, a ella como concubina con hijo procreado, ya como tal, como concubina, y al menor como hijo de trabajador. Entonces, cuando aclaramos esta situación con esa entidad, es que lo desconocíamos, ustedes son el ISSSTE, ¿cómo pueden omitir esa parte, no? Entonces, si muchas veces en instancias del ISSSTE lo desconocemos, pues obviamente nuestros trabajadores lo desconocen más. Esta parte de los servicios condicionados también aparece una breve explicación en la oficina virtual para que los trabajadores la conozcan y no caigan en una falsedad de declaraciones. ¿Por qué? Porque una testimonial de fe pública es: yo me presenté a manifestar esto, y la autoridad va a decir, sí, ellos vinieron y dijeron que tenían 5 años, este es mi testimonial, yo soy fe pública de que ellos vinieron y dijeron, no de que lo que dijeron era lo correcto. Cuando vemos fechas y edades, espérame, es que esto es imposible, ¿no? Entonces, sí es importante que también se conozca esta figura de mujer para que la mujer que está gestando el hijo de un trabajador también pueda recibir el servicio obstétrico y darle el seguimiento correspondiente a su embarazo hasta el momento del alumbramiento. Son tantas cosas que ni yo sabía, de verdad. No, quedas asombrado. Sí, y que es asombro de que hay veces que las instancias, como dices, tampoco lo saben. No lo conocen o lo explican de una manera distinta. Lo explican de una manera que pues mejor me voy, es más fácil decir una mentira, pero ya tengo mi testimonial de que estamos en concubinato, cuando pues obviamente no es cierto, ¿no? Correcto. Pero imagina cuando no es el hijo. Bueno, ahí ya es una cuestión de familiar, es un problema familiar que ustedes, como lo mencionamos hace rato, son mediadores nada más. Ah, sí, nada más, somos mediadores. Sí, obviamente revisamos la documentación que nos presentan para hacer el trámite correcto de registro de familia. ¿Por qué somos tan insistentes con las actas de nacimiento? Para el registro de familiares, para todos los familiares, siempre vamos a pedirles 2 documentos: acta de nacimiento y CURP. Eso es lo primero que nos pide la base de datos. Posteriormente vamos a pedir el documento que requiramos de acuerdo al tipo de familia que vamos a registrar. Si son hijos menores, con el acta de la CURP es suficiente. Si son hijos de cónyuge, necesitaremos la testimonial de que es dependiente económico mío como trabajador. Si es mi concubina y no hay hijos, entonces necesitaré la testimonial expedida por autoridad pública, donde manifestamos, o yo manifiesto que vivo con ella, que hemos vivido durante un plazo mayor a 5 años y que ambos
Durante ese tiempo hemos estado libres de matrimonio. Si es mi esposa, tendré que presentar el acta de matrimonio. Si es mi ascendiente, tengo que presentar, aparte del acta de nacimiento y CURP de ellos, mi acta de nacimiento y un documento de mi puño y letra donde solicito su registro porque ellos son dependientes económicos míos. Para dar las prórrogas de servicio médico para los hijos mayores de 18 años, requiero la constancia de que están haciendo en ese momento estudios vigentes de nivel medio superior o superior. Y en el caso de que sean hijos mayores de 18 años, pero que tengan alguna incapacidad médica para tener un trabajo remunerado y valerse por sí mismos, necesitamos ese dictamen emitido por el instituto para darles una prórroga de servicio médico que puede ser incluso de por vida. Si un trabajador en algún momento estaba casado y dio de alta a su esposa, ocurre un divorcio, la da de baja y en futuro tiempo se vuelven a juntar, ¿la puede volver a dar de alta? Podría volver a dar de alta. Es correcto, nada más que cambia la figura. Cambia la figura, ya no va a ser esposa, ya va a ser la concubina. Si cumplen con las condiciones, ¿no? En este caso, bueno, si en el matrimonio hubo hijos, son los mismos hijos, ¿no? Como concubinatos, ¿no? Podría ser un concubinato con hijos procreados. O decir, bueno, pues nos volvemos a juntar a partir de tal fecha y ya llevamos otros 10 años juntos con una testimonial de concubinato. ¿Por qué? Porque si se llegara a pedir, es que él fue mi esposo o ella fue mi esposa y pedimos el acta de matrimonio, va a aparecer con la leyenda de la disolución del vínculo. Entonces lo que necesitamos es una testimonial donde diga, sí, yo me divorcié en el 14, pero a partir del 18, pues otra vez vivimos juntos y a partir de ahí nace un nuevo concubinato. Distintas formas de afiliar a tus familiares. No, es que hay muchos supuestos y muchas situaciones que son tan diversas y tan distintas que ahorita nos podríamos pasar aquí una hora y diciendo, bueno, ¿y si mi familiar? O sea, ¿sabes? Pero que es muy padre porque ahora, por ejemplo, lo que lees en la ley, lo que lees la información que te da la página del ISSSTE, no tiene sentido hasta que nos lo explican. Correcto. O sea, cuando yo leí extrabajador en continuación voluntaria, yo dije, bueno, ¿qué es eso? ¿No? Pero ahora ya todo tiene sentido. Sí, que el trabajador pueda mantener sus derechos vigentes y recibir algunos beneficios de la ley siempre y cuando esté pagando su continuación voluntaria. Es muy interesante y es muy importante que todos los trabajadores que nos están escuchando revisen su historial, revisen la parte de lo que es su afiliación y sepan cómo están dados de alta, quiénes son los que están dados de alta, sus hijos, sus papás, sus esposas, sus esposos, y vean que son realmente las personas que ustedes son los que decidieron dar de alta. Que no haya esa confusión de que primero dije esto y después lo otro, o hay un error en el CURP, hay un error en el acta de nacimiento, un número, una letra, etc. Es muy importante, como lo dice César, tener tu historial blanco, tenerlo limpio, para que en un futuro no tengas ese tipo de errores y que posteriormente te traigan consecuencias quizás de alguna discusión familiar, alguna discusión con la esposa, los hijos, etc. Es muy importante tomar mucha nota, tomar mucha atención de toda esta información que César nos ha brindado para que lo hagamos lo antes posible, no lo dejemos a la ligera, no dejemos pasar 20 o 30 años de servicio para que al final que uno se vaya a jubilar o pensionar diga, ahora sí voy a resolver mi documentación porque hace 10 años me avisaron que tenía un número erróneo y ahora sí que ya me voy, quiero solucionarlo. Háganlo a tiempo. Ahorita es el momento adecuado. Sí, que si ya se te prendió el foco y dijiste, híjole, no, ya. Entonces, córrele, por favor. Ya nos dijo César a dónde es, que hay ventanillas únicas, que en tu dependencia de recursos humanos, en las clínicas, en las delegaciones estatales o regionales. ¿Hay algún teléfono donde la gente que nos escucha se pueda comunicar directamente con ustedes? Bueno, básicamente el teléfono que siempre se proporciona es el de ISSSTEL, el 4000. Con nosotros resulta un poco complicado porque como estamos atendiendo público, preferimos, lo digo abiertamente, que cuando uno de nuestros derechohabientes que está ahí en la ventanilla tiene alguna duda, a él sí le damos el teléfono y bueno, estamos un poquito más atentos del teléfono si es que nos tiene que hacer alguna consulta o va a regresar por un trámite. Pero generalmente, digo, ahorita como ustedes lo vieron, este tipo de pláticas que en algunos casos se vuelven asesorías hacia los derechohabientes, se tornan un poco largas. Entonces, como lo comenté al principio, nuestras ventanillas lo que buscamos es que seamos resolutivos
ejecutivos. Nosotros lo que quisiéramos, lo ideal es que un derechohabiente se acercara y dijera, oye, tengo una duda, porque yo soy 10º, porque tengo 30 años de servicio, porque tengo la edad, pero tengo una duda. A decir, me imprimes mi expediente y me lo explicas porque no sé ni qué. Y entonces empezamos desde cero. Incluso tenemos en la ventanilla un compañero que explica muy claramente el tema de la portabilidad con el IMSS, que es otro tema también amplio. ¿Dónde te corresponde pensionarte? ¿Dónde te conviene pensionarte? ¿Te puedes pensionar con portabilidad? ¿No te puedes pensionar con portabilidad? ¿Qué te conviene? ¿Que sí? ¿Que no? Y esto nos puede llevar hasta 1 hora con un solo derechohabiente. Entonces, cuando nos ha pasado que alguien nos oye, tengo una duda por teléfono, la gente así como que se nos queda viendo, ¿y por qué no me atiende? Y es que nada más se la pasa hablando por teléfono, ¿no? Y no estamos platicando con alguien cercano, sino es una consulta y nos quita un poco de tiempo. A lo mejor si nos ven que una persona está sentada en un escritorio, en un módulo, y lo estamos atendiendo, pues, bueno, pues es que el señor no se apura, pero ahí está y lo están atendiendo. Es más fácil que decir, están pegados al teléfono, ¿no? Teléfonos de la ventanilla, sí los hay, de hecho, donde pueden acercarse conmigo, es el conmutador oficial, que es el 5140-9617, y mi extensión es la 12300. Pero también pedimos que así como hay una oficina virtual y hay una exposición de la antigüedad de los datos de cada trabajador para que cada quien lo revise, pues que se puedan acercar a las instancias normales, que en este caso sería ISSSTEL, para que les aclaren su duda. Y ahora sí, si hay algo que se vuelve así medio complejo, medio, caray, no te entendí, no, si tu caso es para que lo analicen, lo revisen, pues lo canalicen con nosotros. Es mejor estar directo en la ventanilla. De frente todo es mejor porque incluso ha habido gente que lleva su libreta y anota, prefiere estar anotando, es que se me va a olvidar. Y algo muy curioso, ¿no? Una vez me dijo una señora, dice, es que la primera vez que hago mi trámite de pensión, le digo, y tenga la seguridad de que es la única vez que lo va a hacer, porque es un trámite de única vez, pero no es tan difícil. Pero hay gente que se mueve en papeles y dice, ya sé, lo que me pides, yo te lo junto, lo reúno y lo llevo. Pero hay gente que por su naturaleza de trabajo, pues está alejada de documentos, papeles, y dice, ¿y eso dónde lo saco? ¿Y eso cómo se llama? ¿Y eso dónde lo imprimo? ¿Dónde lo consigo? Se les complica más, entonces prefieren anotar y decir, yo ya me llevo mi lista, tú me dijiste que fuera a tal lado, tú me dijiste que fuera acá, tú me dijiste todo esto, y al final de cuentas logran sus trámites, que eso es lo importante, ¿no? Pero ya orientándolos directamente. Ahí sí, en el área de pensiones tenemos una mayor cantidad de compañeros que les pueden orientar todo lo necesario para hacer una pensión por cuenta individual o una pensión por décimo transitorio, o como lo hemos platicado aquí un poco, las transmisiones de pensión por muerte de trabajador o pensionado. ¿Nos pueden mencionar los horarios que la ventanilla única y afiliación de vigencia están para la atención a los trabajadores y derechohabientes? Mira, telefónicamente te podríamos decir que estamos de 9 a 6. La atención presencial es de 9 a 5 en horario continuo, aquí en la ventanilla única de Buenavista. Las representaciones pues abrirán sus ventanillas bajo diferentes horarios. Hay algunos que inician desde las 8 y terminan a las 2. Pero nosotros, básicamente, que lo que preguntas, la ventanilla central de Buenavista para horario y atención de derechohabientes en horario corrido de 9 a 5. César, muchísimas gracias por instruirnos sobre todo este tema que pues yo ignoraba, Toño ignoraba, y creo que la gente que nos está escuchando, la mayoría también lo ignora. Yo creo que te vamos a tener aquí pronto de nuevo para ver si nos puedes hablar sobre este tema de las pensiones, que también es muy interesante, o algún otro tema que nuestros derechohabientes, ya sea que por redes sociales, por alguna otra instancia, nos pidan hablar. Toño, ¿cómo te quedó el ojo? Más cuadrado que redondo. De verdad, creo que voy a ir a visitarte, César, por algunas dudas que me surgieron después de esta entrevista, y sé que van a quedar solucionadas. Con toda esta información que nos brindaste, creo que a grandes rasgos queda muy claro todo lo que uno tiene que hacer como trabajador. No nada más es el hecho de presentar y realizar tus labores que te corresponden, sino también tienes que estar al pendiente de tu afiliación, de tus beneficiarios, de tu futura pensión, etcétera. César, te agradecemos infinitamente que hayas estado aquí con nosotros y no dudamos tenerte en una segunda entrevista o más. No, pues se los agradezco, al contrario, estamos para servirles. Gracias, y por último, felicitarlos a ti, a tu equipo, a todas estas personas, trabajadores que dan esa atención y esa empatía a nosotros derechohabientes. Muchas gracias. No, al contrario, repito, estamos para servirles, para eso se implementó esta ventanilla, para escuchar, atender y resolver a los derechohabientes. Perfecto. A ti que nos escuchas, te esperamos la siguiente semana con una nueva entrevista. Nosotros somos Claudia Mejía y Antonio Tapia. Hasta luego.
Este programa es realizado gracias a la colaboración de Ámbar Mora y Claudia Mejía en los micrófonos, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ámbar Mora en la producción ejecutiva. En comunicación social, Alma Rosa Rivera. En la dirección general del ISSSTE, Dr. Pedro Centeno. Salud, Turismo. cultura. Deporte. Educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste.